Bien, vamos a continuar con nuestra serie de los sábados, ¿verdad? El tema de hoy es los desafíos de la adoración, parte 1. Y hermano, como que parte 1. Bueno, pues ya sabes, esto es una serie, hermanos, y estos temas se tienen que tocar bastante, ¿verdad? Pero, ¿cuántos saben que adorar representa un desafío también? Adorar a Dios es un compromiso, hemos aprendido muchas cosas, los adolescentes que pasen ahí a su lugar ya. Pero, sinceramente, todavía hay cosas que hay que aprender, ¿verdad? Pero bueno, sin más, acompáñenme a leer en el versículo que leímos hace ratito, dice Salmo capítulo 95, o Salmos capítulo 95, versículos 6 al 7. Vamos a leer ahí. Salmos capítulo 95, versículos 6 y 7. No voy a leer el versículo 7 completo, nomás hasta el punto, pero vamos a leer ahí. Dice así: Venid, oremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, de ovejas de su mano. Amén. Vamos a hacer una oración para poner en las manos del Señor este tiempo. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias por cuidar nuestras vidas, por suplir nuestras necesidades hasta este momento, por todas esas cosas que tú permites en nuestra vida, Padre, que son de edificación, que son de lección para nosotros, que nos llevan situaciones, circunstancias que nos llevan a entender que tenemos que aprender a depender cada vez más de ti. No de nuestras fuerzas que se acaban, no de nuestros talentos que pueden ser fácilmente superados por el talento de otro, sino de ti, de todo lo que tú eres. Padre, en esa hora abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, tu palabra, para poder recibir, Señor, de ti una enseñanza que nos desafíe a vivir adorándote cada día de nuestra vida, entregando todo nuestro ser, cada parte de nuestra existencia para glorificarte, Señor. Que podamos tener esta pasión por la adoración, por adorarte a ti con todo nuestro ser, Señor. Cueste lo que cueste, duela lo que duela, implique lo que implique, Señor. Que verdaderamente nuestro corazón cada día esté dispuesto a entregarse todo a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén y amén. Bueno, los desafíos de la adoración, parte 1. Vamos a ver algunos desafíos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y la guía de su Espíritu, que podemos enfrentar a la hora de querer adorar. Como decíamos hace un momento, la adoración a Dios, la verdadera adoración, representa también un desafío. Seguir los pasos o el ejemplo de nuestro Señor Jesús también es un desafío. Gracias, hermano. Yo quería de limón, pero bueno. Representa un reto a nuestra naturaleza, porque, bueno, vivimos en un mundo que ofrece cosas que traen placer a la carne, ¿sí o no? Cosas que son atractivas, llamativas, divertidas, entretenidas, que sí pueden hacernos pasar un buen momento, pero eso es todo lo que puede ofrecer. Y tan bueno porque después que se acaba ese placer vienen otras cosas, ¿sí, no? Consecuencias. Pero bueno, en este mundo gobernado por el pecado, de la maldad, de la sensualidad de la carne, de todas esas cosas, toca a nosotros, ¿verdad?, vivir en esta verdadera adoración al Señor. Y todo esto implica un reto. Los desafíos que hoy enfrentamos, ¿verdad?, para ofrecer una adoración aprobada por Dios, hermanos, son numerosos y también son complejos, porque dado los cambios culturales, sociales y también en algunos casos teológicos, pueden representar diferentes retos para nuestra vida hoy como cristianos. Y bueno, dependiendo del caso, dependiendo de nuestra situación, unos a lo mejor es más difícil unas cosas, para otros es más difícil otras cosas, ¿no? A lo mejor a unos se nos complica más levantarnos temprano, ¿verdad? ¿Cuántos batallan con levantarse temprano? Levanta la mano. Para orar, para leer la Biblia, para estudiar. A lo mejor hay quienes dicen, no se me pega nada, hermano, con hábitos, ¿verdad? Lenguaje, etcétera. En todos estos
en todas estas áreas adoramos a Dios y hay muchos retos que, bueno, hay cosas que vamos a enfrentar, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a aprender cuáles son esos desafíos y qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a empezar entonces. ¿Cuál sería el primer desafío? Vamos a hablar acerca del individualismo y de la secularización. Fíjense, hermanos. Habiendo leer, este pasaje ya se explicó en otra enseñanza, no voy a ahondar mucho. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No voy a explicar mucho porque esto ya se habló, pero entra dentro de esto. ¿Okay? En lo que usted llega a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Miren, hermanos, lo que llegan ahí. El avance del secularismo en muchas sociedades ha desplazado a Dios del centro de la vida pública y también de la vida privada. El individualismo, que es una característica predominante de nuestra cultura hoy en día, ¿no? También afecta la adoración dentro de la iglesia, ¿no? Muchos, ¿verdad? Muchas veces podemos ver la adoración como algo centrado en nuestras propias experiencias. Ese es el peligro del individualismo y el secularismo, o nuestros sentimientos, ¿no? En lugar de enfocarnos en la gloria de Dios. Pero esta tendencia reduce la adoración, fíjense lo peligroso, a un acto de autoexpresión, más que a una sumisión a la soberanía y a la santidad de Dios. Romanos 12, 1 al 2. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice para contrarrestar esto? Dice así: así que, hermanos, ¿cuántos hermanos tengo aquí en Cristo? ¿Sí? A ver, qué bueno, nomás el hermano Andrés. Está bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es nuestro desafío aquí contra el individualismo? Bueno, es esforzarnos para tener esa adoración centrada en Dios, donde Él es el centro de todo. Él es el objeto de nuestra reverencia, de nuestra entrega. No buscar la satisfacción personal o la comodidad nada más. Y tristemente esto sucede hoy en día, que la adoración la queremos moldear tanto a nuestra manera de ser, que buscamos que sea lo más cómoda posible. Cuando se habló de este tema basado en este pasaje, se enfocó y se habló de que implica un sacrificio, ¿se acuerdan que decíamos? Pero hoy en día, todo lo que queremos hacer, el mundo, todo lo que quiere hacer es cualquier cosa menos tener que sacrificar lo suyo propio. A veces, hermanos, Dios va a permitir las situaciones para verdaderamente probar, ahora sí que vaya la redundancia, si de verdad estamos dispuestos a renunciar a algo, a sacrificar algo. ¿Alguna vez has sacrificado algo? Una vez un perrito, hermano, cuando ya está enfermo, no, eso no, sino algo de verdad, algo que le haya costado, algo que usted haya tenido que renunciar, decir, no puedo tener esto, no debo dejar esto. Bueno, constantemente el Señor nos llama a tener esta actitud, ¿verdad?, de renuncia, de sacrificio. Miren, la sociedad en la que vivimos nos impulsa a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros deseos personales. Pero la adoración a Dios requiere que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. Eso significa que la adoración no es solo lo que hacemos aquí en la iglesia los días del servicio, sino cómo vivimos con Dios, para Dios, cada día de nuestra vida. No es pecado tener metas, hermanos. No es pecado tener deseos personales. No es pecado tener algún sueño, algún anhelo que usted quisiera cumplir. Yo quisiera comprarme un carro, una casa. Eso no son malos deseos, hermano. ¿Se acuerdan lo que decíamos el jueves? ¿El dinero es bueno o es malo? ¿Qué da más, qué da menos? El dinero no es bueno ni malo. Hermano, pues, ¿por qué pregunta? No es bueno ni malo. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero, ¿sí o no?
Cuando queremos más el dinero o obtener riquezas, el conseguir, ¿verdad?, comodidad, por encima de hacer la voluntad de Dios. Ahí está el problema. A veces no creemos que Dios sea tan drástico para pedirnos cosas, ¿sí o no? Ay, no creo que Dios le moleste, que yo haga esto, que yo sea así, que yo vaya para allá. Dios sabe que tengo necesidad. Dios sabe, el Señor conoce que yo... Muchas de las decisiones que a veces tomamos, hermanos, las tomamos desde la condición, ¿verdad?, o desde una actitud equivocada, desde la necesidad, desde la amargura, desde el resentimiento, desde la queja. A veces tomamos las decisiones desde ahí y, hermanos, eso nos trae luego consecuencias que no nos andamos acabando, sino como luego decimos. Es cierto que hay necesidad, es cierto que a veces es difícil, bueno, no a veces, siempre es difícil, ¿verdad?, seguir el ejemplo del Señor, guardarlo, vivir en santidad para Él. Claro que es difícil porque a esta carne no le gustan nada las cosas espirituales. Pero todos los días es nuestro compromiso estar dispuestos a sacrificar lo que sea que el Señor nos pida para adorarlo a Él. Un ejemplo de esto es, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le prometió un hijo, ¿se acuerdan? Y a veces leemos la historia y a veces, qué tremendo el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, qué bueno, ¿no? Pero pónganse en el lugar de Abraham. ¿Sí? No había tenido hijos. Él creía que ya no iba a tener. A lo mejor había tal vez pensado que nunca iba a ser, pero Dios un día le da una promesa y le dice que iba a dar descendencia. Ahora Abraham tenía una motivación, un deseo, un propósito de parte de Dios. ¿Okay? Fíjense esto. Y oh sorpresa, después de que nace su hijo Isaac, ¿qué pasó? Dios se lo pide. Imagínense el episodio de Abraham ahí todo. Pero, ¿cómo puede ser que Dios me pida el hijo que me prometió? A lo mejor humanamente al principio no fue algo fácil. Si yo hubiese sido Abraham, a lo mejor no se lo doy. Dice, no, te doy al hijo del carpintero. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Abraham? No, porque luego a veces nos mofamos de algunos personajes que se equivocaron en la vida. ¿Cómo puede ser posible que se haya equivocado? No, pero nosotros, ¿quién sabe qué hubiéramos hecho? Bueno, pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, porque sabía, entendía y conocía al Dios al que servía. Este pasaje destaca entonces que la verdadera adoración involucra toda nuestra vida como un sacrificio a Dios, en contraste con la forma que tiene el mundo de pensar. La adoración no debe centrarse, fíjense hermanos, en lo que queremos recibir. Miren, no les platiqué que estaba escuchando un testimonio de una persona que tenía problemas con el homosexualismo, era homosexual. Y él iba a la iglesia, ¿sí? Tenía muchos años yendo a la iglesia y siempre, él quería cambiar, pero duró muchos años que no podía, iba a la iglesia y saliendo de la iglesia, ya saben, ¿no? Fíjense lo que esta persona aprendió, porque dice que muchas personas, y él agradece, pastores, hermanos, oraban por él. Y él pedía mucho que Dios lo cambiara, que Dios lo cambiara. Pero fíjense esta persona, este hermano, que Dios transformó. Pero ¿saben qué dijo? Yo hice de ese deseo un ídolo. Porque yo no buscaba a Dios por ninguna otra cosa, sino para que me cambiara. Yo nada más quería cambiar. Sabía que ofendía a Dios, sabía que estaba mal. Pero yo nomás hablaba con Dios. Yo nomás iba a la iglesia cuando me sentía mal. Hice de ese deseo, aunque muy bueno, fíjense hasta dónde llegó, un ídolo para mí. Y a veces, hermanos, hablamos con Dios, pedimos cosas a Dios, y esas cosas se pueden a veces convertir en ídolos. Y estamos ahí insistiendo. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero examinemos nuestra oración y la motivación de nuestra oración. Que eso no esté siendo un obstáculo o un ídolo en nuestra vida. Que sea la única razón por la que oramos. No, yo nomás hablo con Dios porque, pues ya no me siento bien y cuando a veces siento que debo orar. Nuestra oración
que va dentro de la adoración. Recuerden, nuestro compromiso con Dios en la oración es el mismo siempre, más allá del estado de ánimo, porque a veces, pasan cosas, ¿sí o no? Pero debe ser permanecer, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Independientemente de las circunstancias o de las situaciones. La adoración, hermanos, no debe centrarse entonces en lo que queremos recibir, porque ahí estaríamos teniendo un enfoque equivocado, sino en lo que Dios nos pide que debemos aprender a ofrecer, en lo que podemos ofrecer a Dios. Debemos tener mucho cuidado de tener una actitud individualista en nuestra adoración. ¿Por qué? Bueno, porque primero la adoración es una respuesta también a la misericordia de Dios. El versículo 1 dice que nos ruega, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, nos insta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, pero no solo eso, sino agradable. Esto quiere decir, como en aquella enseñanza se expresó, que la adoración no es solo un ritual o una experiencia dominical, sino es una respuesta diaria, personal y consciente a las misericordias de Dios. ¿Cómo respondemos a Dios? A su amor, a su gracia, a su paciencia. Cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras acciones, pensamientos, hasta nuestras prioridades, deben reflejar una vida de entrega a Dios. Todo lo que involucra en nuestra existencia, hermanos. Hay que pongámonos a pensar cómo podemos honrar a Dios en cada área de nuestra vida. Hay algo que sinceramente no le hayamos confesado a Dios, o que no hayamos querido, o que no estamos dispuestos a que Dios trate. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero podemos tener una actitud equivocada a la hora de hablar, a la hora de estar aquí. Pueden ser muchas cosas. Tenemos que buscar que todo lo que hagamos en nuestra vida sea siempre con una actitud de adoración a Dios. ¿Qué más? Bueno, la adoración implica una transformación, no una conformidad. El versículo 2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, adorar a Dios no se trata solo de evitar el pecado, sino de permitir que su verdad transforme nuestra mente, moldeándonos a la imagen de Cristo. ¿Quién sigue teniendo la misma mentalidad que antes de conocer a Cristo? Seguimos priorizando, como luego decíamos antes, ¿no? Primero mis dientes y luego, ¿verdad? Cada quien, luego mis experiencias. Esa es una actitud incorrecta para un cristiano. Este proceso, hermanos, de renovación nos ayuda a una cosa muy importante, a saber, a discernir lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios. Hermanos, es que yo no sé cómo agradar a Dios. Bueno, entonces no estamos dejando que la palabra de Dios nos transforme. Porque cuando escuchamos la predicación, cuando estamos aquí el domingo o el sábado o el jueves, lo primero que hacemos es criticar al predicador. No, ay, no, pues el hermano anda de malas, ay, el pastor está enojado. Y no escuchamos o no nos damos el tiempo ni la actitud para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No vamos a poder diferenciar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada si su palabra no está transformando ni renovando nuestra mente. No vamos a saber tratar en la familia, los esposos no van a saber tratar a sus esposas y viceversa, las hermanas no van a saber cómo tratar a sus esposos, no van a saber cómo darse su lugar, no van a saber cómo respetarse, porque no van a entender el valor que hay en cada rol. Los hijos no van a saber por qué deben respetar a sus papás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está transformando la mente. No vamos a entender por qué es importante que debemos priorizar nuestro tiempo de oración por nuestro tiempo de comunión con Dios con cualquier otra actividad. Que no podemos pasar un día sin estar meditando en la palabra de Dios, sin estar meditando en la oración.
No vamos a darle lugar a Dios en nuestra vida. No vamos a entender por qué es importante darle lugar y el tiempo y el espacio de Dios en nuestra vida, porque su palabra, su verdad, no está transformando en nuestra mente. Y no lo hace porque estamos más preocupados por conseguir cosas aquí en la tierra, porque estamos más apurados en tener un trabajo con un mejor sueldo, en conseguir esto o aquello, en ir para allá, quiero viajar, quiero hacer esto, planes, no sé qué pueda hacer. Porque nuestras prioridades están desordenadas. Tenemos que, entonces, hermanos, buscar cada día que la palabra de Dios renueve nuestra mente, permitiendo que ella transforme cada día nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestros patrones de vida, y que todo eso se alinee a la voluntad de Dios, a los valores que enseña la palabra de Dios, para que cada vez gobierne su palabra en nuestro corazón, para que todas nuestras decisiones sean basadas en la guía del Espíritu Santo y no en el arranque de emoción que a veces tenemos, no en la amargura, no en los celos, sino con la guía de su Espíritu. ¿Por qué? Porque la adoración es un sacrificio continuo, no limitado al templo o al lugar, porque unos creen que nada más se puede adorar a Dios aquí, pero ¿usted cree que nada más se puede adorar a Dios aquí en la iglesia? ¿Verdad que no? Si no puede en cualquier lugar. Miren la idea, esto ya lo explicaron, de un sacrificio vivo nos recuerda que la adoración va más allá de los sacrificios animales, como se hacía en el Antiguo Testamento, que se ofrecían en un lugar específico. Ahora, cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, y todo lo que hacemos es una oportunidad para adorar a Dios. ¿Cuántos tienen jefes o en el trabajo patrones cristianos? ¿Quién tiene patrones cristianos? ¿Sí? ¿Nadie? Ah, pues sí, esa es una oportunidad para adorar a Dios. ¿Cuántos tienen compañeros cristianos en el trabajo? ¿Sí? Uno es Cristimundi, hermano, Ah, pues también ahí, más que los de la familia de la fe. Para adorar a Dios, nuestra relación con ellos es una oportunidad para adorar a Dios. Porque a veces, por ser cristianos, esperamos que nos reciban con fanfarrias, ¿no? Con alfombra roja y que lleguen ahí el patrón, bienvenido, hijo del Altísimo. No, hermano, pues estamos en el mundo. A veces el patrón va a estar como agua para chocolate, ¿se acuerdan cómo decían? Y parece que le dijeron que acabamos de recibir una enseñanza de amar al prójimo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y apúrate, uy, no crees cristiano. Y todavía, y nosotros ahí. Pues soy cristiano, pero también soy mexicano. Y no, hombre, ahí no. Pues ahí es una oportunidad para adorar a Dios, ¿no? Entonces, los hermanos que por la gracia de Dios tienen la bendición de estar casados con la suegra, ahí es una oportunidad para adorar a Dios, hermanos. Hay que respetarlas, a los suegros, ¿verdad? ¿Sí o no? En fin, en cada área de nuestra vida, hermanos. No se diga aquí, con nosotros, ¿no? Todos juntos como iglesia. Porque a veces entendemos que vivimos sobresaturados de cosas, ¿verdad? Tenemos muchas responsabilidades, muchos gastos, y luego aquí en el verano los recibos locos, ¿no? Todo eso, de repente estamos, ay, Señor, se acercan a nosotros, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿qué quieres o qué? Porque estamos todos alterados, porque no buscamos a Dios, porque no tenemos nuestra mirada en las cosas del cielo, estamos mirando aquí a ver qué sacamos. Nos preocupamos más a veces de lo que deberíamos. Sabía que, fíjense, este es un estudio ahí, pero por eso la Biblia no se equivoca, fíjense, por eso siempre el Señor nos dice, o la palabra nos dice que no nos preocupemos, porque esto pudiera sonar un consejo irresponsable, ¿sí o no? ¿Cómo que no se preocupe? ¿Porque no va a trabajar o qué? Fíjense, hay estudios que demuestran que sufrimos, fíjense esto, más por las cosas que nos imaginamos que por lo que realmente sucede. Y que cerca del 90% de las cosas por las que nos preocupamos o nos afanamos nunca suceden.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que va a dejar de trabajar? No es el caso, de todo sanamente y equilibradamente. Pero la Biblia no se equivoca cuando nos dice que confiemos en el Señor, que tiene el control de las cosas. Hermano, pero ya llevo 2 años orando por un trabajo y, bueno, ¿y si Dios lo quiere tener ahí? A lo mejor va a llegar a alguien que está a punto de querer terminar con su vida y usted puede predicar el Evangelio. No sabemos, hermano. Pero ahí andamos, ¿verdad? Insistiéndole a Dios. Bueno, Señor, si no me das el trabajo, yo me lo consigo. Y ahí andamos sacrificando el tiempo de Dios en el trabajo, ¿verdad? Si Dios no da una respuesta, hermanos, es por algo y hay que confiar. Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Ahora, preguntémonos esto: ¿estoy ofreciendo mi vida como un sacrificio a Dios? Cada decisión que tomamos es una oportunidad para adorarle, hermanos. Como ya dijimos, en el trabajo, en casa, si sabe dónde también, incluso en nuestro tiempo libre o de descanso, ahí es una oportunidad para adorar a Dios. Hoy es día libre, hoy no leo la Biblia, no, hermano, como que hoy Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, es Dios 24/7. ¿Cómo que día libre? No, hoy es mi sabático, hermano, no me moleste. Hermano, hoy ni me diga, hermano. No sé qué doctrina sea esa, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios no es Dios a ratos, ¿verdad? Él es Dios siempre. No podemos ser, o no podemos querer ser cristianos nada más cuando nos pagan, ¿verdad? O cuando nos va bien. Es siempre. Recordamos entonces que la oración no se trata, aplicando todo esto, de lo que recibimos, o solo de lo que recibimos de Dios, porque para eso sí, ¿verdad? Señor, dame esto, quiero aquello, quiero lo otro, y se está tardando mucho, Señor, en darme. No se trata solo de lo que recibimos. Dios no tiene problemas con darnos, ya lo hemos explicado, ¿se acuerdan? Pero no todo lo que a veces queremos es lo que necesitamos, o no estamos preparados para recibirlo. Sí, no solo se trata de lo que recibimos de Dios, sino de lo que le ofrecemos a Él. Todavía no cambia el clima mucho, ¿no? Pero ya se vienen las fechas decembrinas ahí. Ya saben, ¿no? Los regalos, todo eso. Pero no deberíamos usar solamente esa época para recordar que ¿qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué regalo más grande le podemos pedir a Dios? Que su Hijo Jesús. Él envió a su Hijo para rescatarnos. Sinceramente, yo sé que hay necesidad, hermanos, pero a la luz de esta enorme realidad, debería apagar toda queja, porque Él tomó nuestro lugar, sin necesidad de hacerlo. Él pudo habernos dejado ahí desechado, pero no lo hizo. Pero bueno, no se trata de lo que recibimos de Dios, sino de lo que tenemos que aprender a ofrecer a Él. ¿Qué le ofrecemos a Dios? A veces nomás le ofrecemos lamentos, quejas, o a las veces nomás lágrimas, ¿no? A veces de que, porque no se nos cumplió un capricho ahí. Hermanos, vivamos con la mente renovada, que la palabra de Dios nos limpie para que cada aspecto de nuestra vida le glorifique. Amén. ¿Cuál sería otro desafío? Fíjense, el entretenimiento en lugar de la reverencia. Y dicho sea de paso, respetamos, ¿verdad?, otros lugares, como se hacen, pero tenemos que decir esto con todo el amor del Señor y con todo el respeto que se debe hacer. Pero hay un problema muy triste hoy en la iglesia, hermanos, que se ha cambiado la reverencia a Dios por entretenimiento. En un intento por atraer a más personas, ¿verdad?, algunas iglesias han adoptado modelos de adoración, entre comillas, que se asemejan más a espectáculos de entretenimiento. Esa es una triste realidad. La música, la iluminación y otros elementos, ¿verdad?, que hacen ahí todo un juego, ¿no?, audiovisuales, pueden convertirse
en el foco principal, eclipsando la centralidad de la palabra de Dios y de la oración. Aunque no es, fíjense, quiero equilibrar esto porque luego no tener una actitud equivocada, ¿no? O una actitud farisea al respecto. Ser creativos en el servicio, hermanos, o sea, en acomodar las cosas, ¿verdad? Aquí todo eso, pintar, luces, focos, eso, tener ideas de repente que pueda para que se mire bonito, ¿verdad? No es un pecado como tal, eso no es un pecado, no le va a caer un rayo, hermano. Si usted le trae una tele y la pone para que se mire bonito, no es pecado eso, no está mal. El problema es que existe el peligro en que la forma externa sea prioritaria sobre el contenido espiritual, sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando todo es más importante, menos la palabra de Dios, ahí es el problema. No podemos sacrificar la verdad de Dios, no podemos sacrificar, ¿verdad?, las enseñanzas, la sana doctrina, por entretenimiento y diversión. No vamos a cambiar, como repito, las verdades de Dios por chistes para que no se sientan mal o no nos sintamos mal. Porque Dios, que nos ama tanto, siempre nos va a decir la verdad, aunque a veces eso nos duele, aunque a veces eso no nos guste, ¿sí o no? Pues escuchar la verdad a veces es duro, ¿sí o no? Pero tenemos que aceptar la palabra de Dios. Pero entonces aquí es mantener un equilibrio entre ese tipo de cosas, pero también sin descuidar la profundidad de la palabra de Dios, asegurándonos que el enfoque siempre sea glorificar a Dios, no en impresionar, ¿verdad?, el ojo humano. Tristemente eso sucede. Yo le digo esto por esta razón, porque a lo mejor usted puede ver algún video en internet de algunas iglesias. Mira, hermano, aquí hay luces, porque aquí con nosotros no hay luces. Aunque no es el más grande peligro, pero en algunos lugares se enfocan más en eso, en la estética, en lo bonito, cómo se ve, y la palabra de Dios. 15 minutos de predicación o de chistes, no sé qué sea, y si les va bien, ¿no? Ay, me voy para esa iglesia, hermano, pues bueno, Dios me lo bendiga. Pero 1000 veces la verdad de Dios que me hiera a la mentira del diablo que me mate, ¿no? Que me aleje de Dios, pues. 1000 veces una verdad sincera de parte de Dios, su palabra que nos hiere, pero al mismo tiempo nos sana, que los engaños de Satanás, que los placeres de la carne, que me van a entretener, sí, pero me van a alejar de Dios. ¿Qué podemos hacer en contra de todo eso? ¿O qué podemos aprender para no caer en eso? Mira, acompáñame a leer el versículo con el que iniciamos, Salmo 95, versículos 6 al 7. Ahora, no lo digo esto para que estemos lanzando críticas a otros lugares, no, esto lo digo con todo respeto, simplemente para que tengamos equilibrado esta parte. No pasa nada si nunca tenemos así, ¿verdad?, iluminaciones y cosas así. Lo más importante es que se enseñe y se predique la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Pero bueno, ¿qué podemos aprender acerca de esto, de la palabra de Dios? Cuando a veces se sustituye la reverencia por el entretenimiento. Salmo 95, versículos 6 al 7 dice: venid, ¿qué dice? Adoremos. ¿Qué es lo que venimos a hacer siempre a este lugar? Adorar, ¿sí o no? ¿Y qué más? Postrémonos. ¿Y qué más? Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, ¿qué somos? El pueblo de su prado. ¿Hay pueblo de Dios aquí? ¿Sí? Ah, qué bueno, gloria a Dios, que sí hay. No sé qué callado, porque entonces me da miedo, porque si no son cristianos, pues, ¿qué me van a hacer aquí? ¿Qué? Pueblo de Dios. ¿Y qué? Ovejas de su mano. Miren, la palabra postrémonos viene de una raíz hebrea que es shaká, que significa inclinarse o postrarse. Esta palabra, fíjense, implica una reverencia profunda, donde una persona se inclina o se posterna físicamente en señal de sumisión
y respeto. Eso es lo que quiere decir. La otra palabra, adoremos, voy a decir los significados para después explicarlos todos juntos. La palabra que se traduce por adoremos viene del hebreo nikra, que proviene de otra raíz que es kara, que significa doblarse o inclinarse. Ese término se refiere a un acto de inclinarse con respeto y devoción, destacando una actitud interna de reverencia. Y la otra palabra, arrodillémonos, aquí viene del hebreo nibreka, ¿verdad? Y tiene una raíz en baraj, que significa bendecir o arrodillarse. En este contexto implica una acción física de arrodillarse como una expresión de adoración y sumisión. Pero ¿cuál es lo asombroso de estas palabras? Que estas palabras no solo hablan de acciones físicas, aunque sí se entiende así y sí se debe hacer así, porque es la palabra que se usa, hablan de actitudes del corazón en la adoración, de humildad, de reverencia y de reconocimiento de la soberanía y del poder de Dios. A veces podemos sentir la tentación de hacer que la adoración sea entretenida. Hermano, con todo respeto, si usted un día me dice, hermano, toque unas más movidas, con todo el amor de Cristo, yo le voy a decir, aléjase de mí. No, hermano, con todo el amor le explico por qué no es así aquí. Podemos sentir la tentación de hacer la adoración, porque la adoración sea más entretenida, de enfocarnos en lo que nos hace sentir bien, porque a lo mejor, yo no sé, puede ser, a lo mejor en casa escuchamos las de Shalino cristianas, ¿no? Y ahí no quiero tocar ídolos, Dios me libre, ¿verdad? Pero hermanos, a veces es más otra cosa que querer adorar a Dios. No, hermano, el rap cristiano, el reggaetón cristiano es para la gloria de Dios. Tengo mis reservas al respecto, ¿no? Porque ciertos ritmos, no puedo decir que todos, a nivel musical, lo hemos explicado, pero ciertos ritmos sí pueden llegar a ser una distracción a la hora de alabar a Dios. Y es lo que tenemos que cuidar, ser honestos y decir por qué, en cuanto a la música, ¿no? Porque hay otras formas de adoración, no solo eso, pero hablando de la música. No debemos enfocarnos en lo que solo nos hace sentir bien. La verdadera adoración es un momento de reverencia, donde reconocemos la grandeza de nuestro Creador, hermanos. Ese es el enfoque de nuestra adoración. Debemos recordar que estamos aquí, como dice el versículo, para arrodillarnos ante Él, no para buscar nuestra propia comodidad. Esto puede sonar un poco extremista a veces, ¿no? Pero tenemos que equilibrar y recibir con madurez. Dios quiere nuestro bien. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere nuestro bien. Pero por sobre todas las cosas, lo que más le interesa es nuestro bien espiritual. Muchas veces ese bien espiritual, ese crecimiento y esa madurez, para poder llegar, para poder avanzar, Dios tiene que tratar cosas. Nos tiene que hacer entender. Y esa parte, ese proceso es el que duele. Pero Dios quiere que estemos en un punto. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la enseñanza de la adoración que sabe esperar? Cuando el salmista dice que puso mis pies sobre la peña. Dios quiere ponernos ahí en un lugar firme para estar, pues ahora sí que vaya la redundancia, firmes ante los embates del mundo, ante las pruebas, ante lo que sea, lo que pase. Pero no nos va a sacar de ese lodo cenagoso si no aprendemos a esperar pacientemente, como decía el Salmo. Venimos para adorar, para postrarnos, para arrodillarnos ante Él, más allá de una comodidad. Porque créanme, podemos encontrarla, o la podemos crear, la comodidad la podemos crear, es algo que bien fácil, Pero, por así como decía, ¿no? ¿A qué precio, no?
¿A qué precio estamos buscando una comodidad? ¿Qué nos puede costar una comodidad? Lejanía de Dios, vivir fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, les tengo noticias. Si hemos, por la gracia del Señor, conocido de su palabra, hemos recibido, no existe otra vida para un cristiano lejos de Dios. No hay. Aunque diga, no, ya no, me salgo y voy a hacer lo que yo quiera. Aunque prospere económicamente, aunque se compre la casa de sus sueños, aunque se compre el carro de sus sueños, aunque tenga el negocio de sus sueños, lejos de Dios no lo va a disfrutar. Porque esas cosas ya no nos llenan. Nunca lo hicieron y nunca lo van a hacer. Ahora menos sabiendo, conociendo, aprendiendo quién es Dios. ¿Valdrá la pena entonces aferrarnos a una comodidad terrenal? Como decía el Señor, pienso que no, ¿verdad? Pero a veces somos muy tercos, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a dar al Señor nuestra fuerza, nuestro tiempo. Bueno, ya va a depender de la decisión que tomemos, pero créanme, hermanos, es mejor un calabozo con Cristo que un palacio lejos de Dios. Bien, entonces tenemos que practicar en los momentos de silencio, hermanos. ¿Qué podemos hacer para que el entretenimiento o la comodidad no sean más importantes a la hora de adorar a Dios? Tenemos que practicar momentos de meditar en nuestra adoración, en silencio. Mira, yo le voy a hacer una recomendación, pero ore y, ¿verdad? No le voy a imponer nada. ¿Cuántos ponen música cuando oran? ¿Sí? Bueno, poco a poco, pero por lo menos de vez en cuando no ponga música, no ponga nada. Así en silencio, a solas, hable con el Señor. Aprendamos a hablar con Dios sin que la música nos estimule ahí algo, para no hacer de su ídolo, porque luego, si no me ponen las de, ya saben, ¿no? La que canta la de Somos el Pueblo, si no me pone esa, yo no puedo hablar con Dios. Bueno, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? No, hágalo así, sin ruido, sin música. Hable con Dios. Que no todo sea música y movimiento. Aprendamos a escuchar a Dios también en silencio. Porque a veces llegamos, no, Señor, y en el nombre de Jesús, amén. ¿No? Señor, y la comida, amén. Señor, cambia a mi esposa, porque si no, yo la voy a cambiar de cachetadas, ¿no? Amén. Y así, ¿no? Señor, y ya. A ver, hermano, ¿qué prisa lleva? No, es que si voy tarde, pues levántese más temprano, ¿no? No se desvele ya. También. Y si les digo, le encuentro el... Entonces, no, oremos y hagan eso, hermanos. Dejamos, Dios a veces, por no decir siempre, ¿no? Pero tiene algo que decirnos en la oración. Y a veces, Señor, y vamos, ¿no? No, a ver, dejemos un tiempo para que Dios nos hable. Que Dios nos diga algo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le dijo algo? Uy, como en el 99. No, pues hermano. Que Dios nos, ¿verdad? Porque a veces vivimos tan apurados, tan ajetreados que perdemos en la oración, hermanos. Perdemos esa, ahí, aunque es una oración, perdemos la conexión, la comunión con Dios. No hay a veces. Dejemos que, ¿verdad? Meditemos en su grandeza, en su poder, en su palabra, que Dios nos diga algo. Al elegir, miren hermanos, también, hablando un poquito de esto, quiero nomás, para terminar de ofrecer este punto, cuidemos a la hora de elegir ciertas, cuando vayamos a escuchar, ¿no? Canciones, pensemos menos en lo que nos gusta, o sea, las alabanzas, ¿no? Cuando la música a veces, y más en lo que glorifica a Dios. Porque Él es el centro de nuestra oración, no nosotros.
Él es el centro de la adoración. Porque si lo que más nos importa es estar a gusto a la hora de querer adorar a Dios, no, pues no es adoración. Mejor ponga otras canciones, no ponga alabanza, ¿no? Si quiere estar a gusto, ¿no? Pues no lo hagan, no lo hagan. Si queremos verdaderamente adorar a Dios, tenemos que entender eso, que se trata de glorificarlo a Él y de ir probando, de ir quitando todas aquellas cosas. Último desafío de hoy. Después, si Dios permite, la próxima semana vamos a ver otros más. La falta de unidad, hermanos. Eso se convierte en un desafío para la adoración. En muchas congregaciones y en muchos lugares hay divisiones internas, muchas veces doctrinales, en algunas ocasiones generacionales, porque los jóvenes de la generación de cristal, y bueno, ya saben, ¿no? O culturales, crean tensiones que pueden a veces impedir una adoración en unidad, porque como iglesia tenemos que aprender a adorar a Dios, ¿no saben eso? Unidos. A veces las preferencias, retomo esa parte un poquito nada más, pero a veces las preferencias sobre un estilo de música o de cómo debe llevarse a cabo el servicio, ¿no? El culto, pueden eclipsar la unidad del cuerpo de Cristo, haciendo que la adoración se convierta en un campo de batalla en lugar de una expresión de armonía espiritual. Fíjense, les voy a platicar. Alguna vez estábamos en un servicio, cuando en una iglesia donde estábamos, que juntaban a varias iglesias de la zona, servicio regional le llamaban, algo así. Entonces, estábamos ahí y yo me acuerdo que me senté con unos hermanos de otra congregación, pero de la misma. Y entonces, estábamos en la oración y pues ya saben que cantar no fue mi don, ese don me lo negó el Señor. Pero pues yo cantaba para Dios, ¿verdad? Y en la hora de las alabanzas, estamos en la adoración y a un lado de mí estaba un hermano que cantaba en el coro de su iglesia, ¿no? Pues yo súper desafinado, ¿no? Estaba en sol sospechoso, ¿no? Por ahí, estamos más o menos dándole ahí. Entonces yo ahí cantando y el hermano se me acerca, así yo estaba con los ojos cerrados y le dice, como queriéndome hacerme la nota más recio, ¿no? Y él como que mejor fíjese, hermano, yo tenía unos 15 años, yo creo, no sé. Hace mucho, más parecido. Entonces, yo me acuerdo que yo me quedé así y luego el hermano así como que sonriendo, ¿no? De que así se canta, ¿no? Y yo, pues, sí, tú ándale, yo así como el que iba, ¿no? Entonces, ¿y sabe qué efecto causó eso en mí? Pues mejor me callé y ya no pude cantar. Digo, tenía 15 años, no era un adolescente ahí, pero me quedé así como que un poco incómodo y ya no canté. Dije, bueno, pues así. Pero yo estaba cantando al Señor. Digo, o sea, la voz pues, no era la de la Ángel Gabriel, ¿no? Pero yo estaba adorando a Dios. Y este hermano con su talento, y bien lento, porque no. Entonces, me eclipsó ahí. Bueno, sí, cantaba mejor, mucho mejor. Pero eso me dejó así como, pues ya no voy a cantar. De modo así callado. Y eso, hermanos, a veces puede suceder y sucede. A lo mejor la manera, muchos vienen con una idea de cómo debe ser la organización del servicio. No, que hagan eso está mal. Nomás andan mirando qué, ¿verdad? Y una vez que le platiqué a un hermano, le dije, mi hermano, tal vez, qué bueno que podamos notar esas cosas que hacen falta, ¿sí o no? Cambiar y trabajar todos. Pero es bien fácil llegar y lanzar la crítica, y como bomba musulmán y te vas, ¿no? Es bien fácil eso. Pero ¿qué hay de lo que puedes aportar? Está bien, hermano, si tú miras alguna, hermano, pastor, mire, pues, aquí está, mire, esto, para esto en la iglesia. Lo miré, el Señor lo puso en mi corazón y aquí está. No nomás llegar y, no, si no lo hagan, hermano, ¿qué se cree? No cree, ¿no? Es muy diferente, hermano. Es muy diferente. Pero esas divisiones a veces afectan en la adoración. Tenemos que entender que tenemos que aprender a adorar a Dios unidos. Recordando que la adoración no es tanto sobre nuestros gustos o preferencias. No me respondan, pero ¿cuánto les gusta cómo
tantas veces aquí, no me diga porque ahora sí se me sale el Espíritu Santo. No, pero a lo mejor no es el gusto, ¿no? Yo digo, agradecidos por Dios, por los hermanos que nos ayudan a servir aquí, ¿sí o no? Pero ya por eso no voy a cantarle a Dios. Oye, el hermano, no le salen bien las segundas, ¿ya viste? Hermano, ¿qué onda ahí? Más allá de nuestros gustos o preferencias, se trata sobre la comunión con Dios entre nosotros como miembros de la iglesia. Esto en la música, digo, porque estamos aquí en la alabanza, pero esto es en cualquier parte. ¿No? Ay, hermano, ¿viste cómo él sabe como que así me lo aventó? No vuelvo a venir a esta iglesia, no podemos hacer del culto a Dios un gusto personal. Porque cuando Dios se convierte en o hacemos de Dios un gusto personal, cualquier momento nos vamos. Pero bueno, nos perdemos de la bendición. ¿Qué podemos hacer en contra de esto, de la falta de unidad? Efesios 4:3, ya para terminar, dice, Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo llama a los creyentes, en este caso a la iglesia de Éfeso, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las palabras que vamos a ver aquí son muy importantes. Fíjense, solícitos, esta palabra viene del griego spoudosontes, que proviene de otra raíz que es spoudazo. Esta palabra se puede traducir como esforzarse, ser diligente o ser celoso. Ser celoso. Veremos una clase de los celos, pero bueno, hay un celo que es bíblico, que es el que protege, el que prevé, el que cuida, ¿sí? Es el que Dios tiene por su pueblo. Pero bueno, aquí no es la clase esa, ¿no? Luego, ahí por ahí quedó. Pero bueno, el celo que no debemos tener es el carnal, es el manipulador, el controlador, el que es, como dicen ahora la chaviza, no, el tóxico. Ese no. Bueno, implica un esfuerzo intencional y diligente para cumplir con una tarea. En este caso, mantener la unidad. Solícito estar, ser intencionales en esforzarnos para mantener la unidad. ¿Okay? Es lo que quiere decir solícitos. Guardar, bueno, viene del griego terein, que quiere decir preservar o mantener. El sentido aquí de esta palabra es proteger o preservar algo con cuidado. En este caso, la unidad del Espíritu. Bueno, ¿y qué es la unidad, hermano? Bueno, la unidad, esta palabra se refiere a un estado de unidad o acuerdo, especialmente en el contexto de los creyentes que comparten el mismo espíritu. La palabra vínculo, fíjense, así lo voy a decir los significados, al final los vamos a aplicar todos. La palabra vínculo literalmente significa lazo o lo que ata. Puede referirse a una atadura o algo que une, y aquí en este contexto se refiere al vínculo que une a los creyentes. ¿Cuál es ese vínculo? La paz. ¿Ven? ¿Y qué es la paz, hermano? Bueno, la paz es la que se llama por eso, no, la paz viene del griego eirene, que significa, así como está dulce, paz, pero también implica armonía, tranquilidad o un estado de concordia entre personas. En este pasaje, la paz es el vínculo que mantiene la unidad del Espíritu entre los creyentes. ¿Qué significa esto? Este versículo subraya el esfuerzo consciente y diligente que todos debemos hacer para mantener la unidad en la iglesia. Es bien fácil, hermano. Es bien fácil salir mal con alguien. Por orgullo, por soberbia. Es bien fácil decir, no, así es como yo digo y así es. Es bien fácil eso, hermano. Pero debemos tener la actitud, la diligencia para mantener la unidad, la paz. Los cristianos deben hacer entonces este trabajo para mantener la unidad de la iglesia con el vínculo de la paz como elemento que los mantiene unidos en el Espíritu. La adoración
como iglesia, hermanos, como una comunidad, debe reflejar nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Tristemente, a veces nos dejamos llevar por diferencias personales que crean divisiones, hermanos, y eso no está bien. A lo mejor venimos a veces pensando en lo que nos hizo el hermano el otro día y no podemos estar a gusto. No dejemos que eso amargue el corazón. El Señor nos llama a mantener la unidad. Antes de venir, hermanos, con esto concluimos, antes de venir a adorar, pensemos si hay alguien con quien necesitamos reconciliarnos. ¿Hay alguien con quien necesita reconciliarse? Antes de venir aquí a adorar, pensemos eso. No podemos adorar en espíritu y en verdad si tenemos algo en contra de un hermano o de una hermana. ¿Cómo? Recordemos que aunque a veces tenemos diferencias, lo que nos une, lo que nos debe unir es nuestro deseo de glorificar, de adorar a Dios. No dejemos que las diferencias nos distancien como hermanos. Al contrario, mejor veamos esas diferencias como una oportunidad para unirnos más, para tratarlas. Si es necesario pedir perdón, hay que pedir perdón, hermanos. Disculparos, es que hermano, tú no sabes, yo no sé. El que sabe es Dios. Porque podemos tener buenas intenciones, ¿sí o no? A veces con hablar con alguien y todo, pero una buena intención no siempre es suficiente. Como les digo, yo ahí me quedé así, ya me quería ir del servicio. Uno no sabe a veces cómo nuestras palabras y nuestra actitud impactan y repercuten en otros. Por eso hay que tener mucha sabiduría. Entonces dejemos que nuestras diferencias, o no dejemos que nuestras diferencias crezcan, sino aprovechemos eso para tratarlas y que crezca la unidad en vez de la división. ¿Amén? Bueno, estos fueron algunos desafíos. La siguiente semana, si Dios permite, vamos a hablar de otros más, ¿no? Así que se encuentra, ¿por qué no me ayuda a orar? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Amén, oremos. Dios Padre, damos gracias. Su palabra que es fiel y verdadera. Siempre nos dice la verdad. Perdónanos cuando Señor, se han presentado estos desafíos en la adoración a ti y no hemos respondido adecuadamente. Y hemos permitido que haya división y hemos permitido o hemos buscado más que nada la comodidad antes de adorarte. Hemos preferido el entretenimiento antes de glorificarte. Perdónanos cuando todos esos desafíos, Señor, el no entender lo que quiere decir presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para ti, nos han impedido adorarte. Te pedimos que nos ayudes a cada día trabajar para que todas esas cosas con las que a veces llegamos, Señor, las entreguemos, ya que nos rindamos, ya que verdaderamente, Señor, dejemos que seas tú conquistando nuestros corazones para que podamos adorarte. Sitia, Señor, nuestro corazón, derriba esas murallas, derriba esas cosas que a veces nosotros levantamos, después de las cuales también nos quejamos por ser rebeldes y no ser dedicados en toda nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia unida, que te adoremos en unidad, Señor, buscando siempre diligentemente, con esfuerzo y dedicación, mantener el vínculo perfecto, la paz entre nosotros. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén.